Hola, buenas tardes. Con ustedes Manuel Fernández. Bienvenidos a mi canal de historia contemporánea. Hoy quiero hablarles de Richard Nixon. Nixon fue presidente de los Estados Unidos entre 1968 y 1974. Y hay muchos acontecimientos memorables que tuvieron lugar durante su presidencia. En primer lugar, Nixon fue el que puso fin a la guerra de Vietnam. Nixon fue el que sacó al dólar del patrón oro, abandonó el patrón oro y convirtió al dólar en una moneda fiduciaria, es decir, una moneda cuyo único respaldo es la confianza que nos merezca quien la emite. Nixon realizó la primera visita oficial de un presidente de los Estados Unidos a China y por primera vez entabló relaciones con China, que siendo China un país comunista, no era algo fácil de hacer en aquella época. Y en su viaje despertó muchas críticas. Pero este viaje obedecía a una regla estratégica muy simple. Si tienes dos enemigos, Rusia y China, no debes permitir que sean amigos entre ellos. Nixon también dialogó con su otro enemigo, porque estaba muy interesado en el control de las armas nucleares y a este fin se reunió con el primer secretario del Partido Comunista de la Unión Soviética, Leónidas Brezhnev. Pero Nixon se vio envuelto en un escándalo conocido como el Watergate. El Watergate básicamente consistió en una maniobra dirigida desde la Casa Blanca para espiar a la oposición política al Partido Demócrata. Este escándalo terminó con la segunda presidencia de Nixon. Nixon prefirió dimitir antes que verse sometido a un proceso de destitución por parte del Senado, lo que se conoce en Estados Unidos como impeachment. Por cierto que solo tres presidentes en la historia de Estados Unidos han sido sometidos a un proceso de este tipo. Uno fue Andrew Jackson a principios del siglo XIX, otro fue Bill Clinton y el tercero Donald Trump. No una, sino dos veces. Y las dos veces ha conseguido sobrevivir. Pero Nixon no quiso verse en esta situación y dimitió. Es el único presidente de la historia de Estados Unidos que ha dimitido. Después de su dimisión, pues se fue a vivir a Nueva York, a Manhattan, y en el mismo barrio vivía por aquel entonces Donald Trump. Donald Trump, unos 30 años menor que Nixon, era un promotor inmobiliario muy conocido. Acababa de terminar allí en Manhattan la famosa Torre Trump. Pues entre Trump y Nixon hubo una cierta amistad. Primero se escribían, se intercambiaban cartas. En aquellos tiempos en los que no existía el TikTok ni el WhatsApp, la gente se escribía, yo mismo lo hacía.
Y aunque cueste imaginar a Trump con un papel y un bolígrafo escribiendo cartas, pues esa era la realidad. A no ser que las cartas se las escribiera otro, como ocurrió con su libro, que también publicó en los años 80. Un libro que se llama, la traducción española dice, El arte de vender. No es esa la idea, en mi opinión. The Art of the Deal. Es el arte del trato, el arte de una negociación felizmente concluida. Y es una palabra que en la actualidad utiliza muchísimo Trump. Quiere tratos con todo el mundo, con Hamas, con los hutíes, con Putin, con Zelensky. Se sabe por estas cartas que de vez en cuando Trump y Nixon salían juntos. Por ejemplo, que estuvieron en el Club 21 en Manhattan, un club nocturno muy famoso porque está funcionando desde los tiempos de la ley seca. En aquel entonces era un garito clandestino. En 1989, en Houston, en Texas, coincidieron los dos en una gala benéfica. Y de vuelta a Nueva York, Trump le hizo el favor a Nixon de llevarlo en su Boeing 727, que era el avión que tenía entonces. Ahora tiene otro mejor, tiene un Boeing 757. Y se sabe que una de las causas del interés que mostraba Trump en Nixon era que quería alojarlo en la torre Trump por el prestigio que tener como inquilinos a la pareja, al matrimonio Nixon le habría dado a su promoción. Nixon y su mujer visitaron la torre Trump y según dice Nixon en una carta, les gustó mucho, pero su mujer dijo que ella ya no tenía edad para meterse en una mudanza. También en una carta, si no me equivoco, del año 1987, Nixon cuenta a Trump que Pat, su mujer, lo ha visto en un show televisivo que ya en aquel tiempo le gustaban mucho. Y Pat le dijo a Nixon que este hombre, cuando se presente a unas elecciones presidenciales, sin duda alguna las ganará. Y Nixon se lo cuenta a Trump y le dice que su mujer es una experta en política y que debe tomarse en serio esta profecía que efectivamente pues terminó por cumplirse, no en una ocasión, sino en dos. No creo que el interés que despertaba Richard Nixon en Donald Trump se debiera solamente al deseo de convertirlo en vecino de la Torre Trump. Tengo la impresión de que ya en aquellos tiempos, en los años 80, Trump tenía un proyecto vital, llegar algún día a ser el presidente de los Estados Unidos. También quería aprender de Nixon, a quien admiraba. Cuando a Trump le han preguntado quiénes son sus presidentes favoritos a los que le gustaría parecerse, ha hablado de George Washington, de Abraham Lincoln, a veces de McKinley, siempre republicano. Y pienso que si nunca ha citado a Nixon es porque
la presidencia de Nixon terminó mal. Terminó con el escándalo del Watergate y su dimisión. Pero hay otros aspectos en los que creo que sí, que Trump es admirador de Nixon. Esta idea de Trump de que los Estados Unidos van de primos y el resto del mundo se aprovecha de ellos, esta idea que para el resto del mundo es tan sorprendente porque normalmente vemos las cosas al revés, era una idea de Nixon y esta fue la razón por la que abandonó el patrón oro y con esta y otras medidas provocó lo que se llamó en aquellos tiempos el shock Nixon. Puso la economía mundial patas arriba. Lo mismo que ha hecho Trump con sus subidas de aranceles. Por otra parte, antes del Watergate, a lo largo de su carrera política como senador, como vicepresidente, Nixon ya se había visto acosado por bastantes escándalos, pero había conseguido salir de ellos, había conseguido librarse. Puede que a Trump le atrajese este aspecto de la personalidad de Nixon, su capacidad para saltarse las leyes a la torera y escapar a las consecuencias. Y su táctica favorita era hacerse la víctima, decir que estaba siendo acosado por el Estado profundo, porque él, Nixon, era de origen humilde, no pertenecía a la élite política liberal de Washington. Él era un intruso. Y que eso no se lo perdonaban. Y curiosamente esta es la táctica favorita de Trump. A Nixon no le importaba enfrentarse con quien hiciera falta, porque pensaba que su fuerza, su apoyo, venía de una mayoría silenciosa que existía en la sociedad norteamericana. Otra cosa en la que coinciden Trump y Nixon es en su hostilidad hacia la prensa y a los periodistas. Aunque Trump, que habla mucho, siempre está criticando a los periodistas, no pierde ocasión de meterse con ellos. Mientras Nixon no tenía una personalidad tan extrovertida, tan ruidosa como la de Trump. Era mucho más secretivo, pero su aversión a la prensa era parecida a la de Trump. En fin, el tema da para mucho más y sin duda volveré a tocarlo en algún que otro vídeo, pero no en este. Este lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias por su atención. Si les ha gustado, le den al botón correspondiente y que si no están suscritos a mi canal, pues se suscriban ahora. Muchas gracias y hasta la próxima.